Vamos a conversar con el economista Larry Yumi Banda. Él es vocero del Círculo de Economía de Guayaquil. Le damos la bienvenida a don Larry. ¿Cómo está? ¿Me escucha bien? Sí, lo escucho bien. No, Jimmy, buenos días también a las personas que lo acompañan dentro del panel. ¿Cuáles cree buenos días usted? También a la audiencia. Muchas gracias. ¿Cuáles cree usted, economista, que son los desafíos más importantes en la administración de Guillermo Lasso? Primero, que se cumplan las metas que, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional en su informe de abril estipuló un crecimiento económico para este año del 2.5% y de la CEPAL un crecimiento del 1%. Yo creo que ese es el primer desafío porque por ahí parte todo. El segundo desafío es que, bueno, tiene que presentar la proforma presupuestaria de su gestión, tiene 90 días de acuerdo a la Constitución, y ahí vamos a ver en detalle cuáles van a ser las proyecciones de ingresos y las proyecciones de gasto y la fuente de financiamiento que va a requerir su gobierno de cara a los próximos meses. Y el tercer componente que considero vital, fundamental, y eso creo que estaría a la expectativa de todo, ¿cuál va a ser su plan nacional de desarrollo? ¿Cuál va a ser su visión del gobierno? Porque una cosa es la campaña, pero otra cosa ya es el accionar del gobierno. Entonces, nosotros creemos que, por ejemplo, si hay un equilibrio entre la apertura inteligente de la economía y un estado de bienestar bien consolidado, con educación, salud y seguridad ciudadana para todos, eficiente y gratuita, yo creo que las cosas pueden funcionar. Pero, insisto, los desafíos de Guillermo Lasso son titánicos. Va a recibir una economía prácticamente destrozada, de un crecimiento negativo del 7.8% del año 2020, con deterioro de los indicadores laborales, deterioro de los indicadores sociales, etcétera, ¿no? ¿Usted cree, economista, que al nuevo presidente electo no le quedará más remedio que reducir el tamaño del Estado? Mire, el gasto público dentro del componente de la actividad económica es del 28%. Si nosotros le hemos dicho aquí en este espacio, en varias oportunidades, que para reducir el déficit de manera inteligente hay que aumentar la recaudación tributaria, sin subir los impuestos y optimizar el gasto público sin recortar la obra pública. Entonces, si se combate la corrupción con transparencia, va a ahorrarse centenares de millones de dólares por el tema de transparencia en la contratación pública. Pero si, por ejemplo, un anuncio que ha hecho el presidente electo Guillermo Lasso, en la cual ha reconocido, y eso me da gusto, me alegra, porque también va en la tesis que nosotros siempre hemos dicho, de que, por ejemplo, que hay empresarios que sí ser exitosos, que por el lado del servicio de renta interna no han pagado impuestos en los últimos 10 años. Eso se llama evasión fiscal. Entonces creemos que si se combate la evasión fiscal, eso va a permitir un aumento de la base de contribuyentes al Estado. El Estado va a aumentar su recaudación tributaria y podemos corregir de manera inteligente. No hay manera de que, por ejemplo, se pueda achicar el tamaño del Estado de manera estructural y grave que afecte, por ejemplo, el tema de la salud y la educación. Puede ser, y eso creo que es parte del debate, que con respecto a las empresas públicas, algunas, que por ejemplo no tienen razón de ser, que por ejemplo no estén vinculados con los sectores estratégicos, deberán entrar en un proceso de concesión o de venta. Entonces, como por ejemplo TAME. Entonces, pero obviamente respetando los derechos laborales adquiridos de los trabajadores, pero son decisiones que le corresponde, en este caso, al presidente de la República. Ahora, usted mencionaba un componente importantísimo, obra pública. Obra pública que, siendo muy honesto, en estos 4 años no se ha visto, por algunas circunstancias, entre ellas que no hay plata para nada. ¿De dónde va a salir ese recurso para la obra pública? Porque usted sabe que un nuevo presidente está en la mira de todos los ciudadanos que votaron por él, que sí, que les interesa todo lo que planteó desde el punto de vista social, etcétera, etcétera. Pero también en el campo quieren vías, pues no, ¿verdad? Quieren que se mantengan las carreteras en buen estado, las de primera línea, etcétera. ¿De dónde va a salir la plata? ¿Más endeudamiento? ¿Cuál cree usted que es una fuente importante de financiamiento del próximo presupuesto? Como se lo mencioné, el tema de la reducción del déficit va a ser crucial. Obviamente se va a requerir financiamiento. Para este año se proyecta entre 8.000 a 9.000 millones, pero el tema radica en que va a tener que hacer alianzas estratégicas con el sector privado, las famosas alianzas público-privado. Debería haber una reforma legal en ese sentido, porque, por ejemplo, hay un modelo uruguayo. En Uruguay, por ejemplo, el sector privado construye cárceles
construye escuelas y construye hospitales, y que de alguna otra manera cumple doble función. La actividad mercantil del empresario, pero también cumple una función social. Eso pasa en este caso en Uruguay. Y al final, esa infraestructura, obviamente a través de un convenio, quedará al final como recurso por parte del Estado. Otra de las cosas que consideramos importante es el tema de mejorar la producción petrolera. Entonces, yo creo que por ahí también debe ser la vía. Y la tercera, que por ejemplo la minería, entrar en los procesos, en este caso de exploración y extracción y comercialización de estos recursos, pero que se respete el medio ambiente, pero que la mayoría de esos recursos vayan a la población. O sea, eso es una cuestión que no puede haber ningún tipo de negociación, porque los últimos contratos que empezó en el gobierno de Correa y los cristalizó Moreno, la concesión de la minoría, el 80% fueron para las empresas que invirtieron la plata y el 20% en este caso para el Estado ecuatoriano, y eso debe de cambiar. Economista, buenos días, le saludo a Marjaén. Economista, viendo cómo está la economía en las proyecciones, ¿usted en cuánto tiempo cree que el presidente electo Lasso podrá cumplir con su promesa de subir a $500 el salario básico y de entregar un bono de $210 a 140.000 madres de familia? Bueno, el tema del bono, eso lo puede financiar tranquilamente con deuda. El tema de los salarios va a depender mucho de la productividad. Tengo entendido que él ofreció subir los $500 hasta 4 años. Entonces, este año ya está definido. Este año no podría ser, no, complicadísimo. Me imagino que va a ser a partir del próximo año, dependiendo cómo estén las condiciones económicas, que yo considero pertinente que el año 2021 va a ser crucial. No se va a crecer como los niveles del año 2000 hasta el 2014, que la economía creció en el 4%, pero si la economía crece en un promedio entre el 2 al 3% en todo el periodo de Guillermo Lasso, yo creo que va a ser muy factible que pueda cumplir esa propuesta de campaña de forma proporcional. Pero si, por ejemplo, mantiene niveles de crecimiento como el gobierno de Lenín Moreno, que prácticamente el crecimiento es casi nada, 0.5%, lastimosamente no creo que vaya a ser factible ese tipo de incremento, pero por eso es que es importante que, por ejemplo, el gobierno logre un acuerdo legislativo en donde se puedan realizar las reformas pertinentes, como por ejemplo disminuir algunos impuestos. Me parece oportuno el tema de disminuir el IVA en los feriados, por ejemplo, y también el asunto de lo que tiene que ver con la reforma laboral. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa, porque si detiene o bloquea la Asamblea eso, lastimosamente el gobierno va a tener problemas en su accionar. El otro día, economista, estábamos hablando con el ex candidato Pedro José Freire cuando anunció el respaldo a Guillermo Lasso, y él decía, espero que él no sea un tibio como Mauricio Macri con el gradualismo. Hay que hacer un golpe de shock, un shock económico directamente a la vena de la economía ecuatoriana. ¿Usted respalda esa postura? A ver, no sé a qué se refiere con el shock económico. Con ajuste a la vena. Ya se liberalizaron los combustibles, por ejemplo. Ya el shock económico lo hizo Lenín Moreno. En mayo del 2020 liberalizó los combustibles. Lo que le falta, y una de las cosas que tendrá que corregir Guillermo Lasso, son las políticas de compensación. Porque si no, se va a generar, y eso es público, la demanda de los transportistas porque quieren subir los pasajes. Entonces, es una de las cosas que tiene que ser tomado en cuenta por parte, en este caso, de Guillermo Lasso. Mire, el tema de la austeridad ultranza nunca ha funcionado en ninguna economía del mundo. Yo respeto mucho los criterios de personajes políticos, pero eso nunca ha funcionado. Ese tema del consenso de Washington ya quedó en el pasado. Inclusive, las políticas económicas del Foro de Sao Paulo también quedaron en el pasado. Hay que buscar un nuevo modelo y consideramos importante que, por ejemplo, el modelo de la economía social y ecológica de mercado debe ser un puntal fundamental para generar paz social, para que todos puedan trabajar, se combata la corrupción, se combata la evasión fiscal, se abra la economía de manera inteligente, apalancarnos con los Estados Unidos como se apalancó China, Corea del Sur, Japón. Yo creo que ese es el camino y creo que nadie estaría en contra de eso. Por supuesto. Oye, economista, como para cerrar mis cuestionamientos, hay que dar... Yo pensaba que eran preguntas. No, cuestionamientos, preguntas, no. Son sinónimos, no se preocupe, economista.
¿Usted cree que hay que avanzar hacia la venta del Banco del Pacífico? Porque, por ejemplo, ya vamos 2 días hablando con asambleístas de la izquierda democrática y los dos han dicho, eso es una línea roja. Nosotros no podemos respaldar una venta del Banco del Pacífico ni de CNT. ¿Usted cree que, por ejemplo, en esos 2 casos sí habría que vender esas compañías? A ver, en el tema de CNT, por ser un sector estratégico, debería estar en poder del Estado. Bueno, porque claro, de ahí telecomunicaciones, puede claro. elaborar un programa, por ejemplo, de Internet gratuito para toda la población, por ejemplo, Internet para todos, que eso es fundamental para elevar el capital humano. Ahora, en el tema del Banco del Pacífico, bueno, eso es un tema que en lo personal, si se lo vende a buen precio, bienvenido sea. Si se lo vende a mal precio, mejor que no se venda. Entonces, la cuestión que, a ver, ¿qué hace con los recursos? Eso es lo interesante. Ahora, si esos recursos van para pagar sueldos y salarios o para pagar deudas con los municipios, deudas con los proveedores, pero por supuesto que vamos a estar en contra. Pero si esos recursos sirven para, por ejemplo, invertirlos en los proyectos mineros o invertirlos en los proyectos petroleros, obviamente esa plata se va a multiplicar, pero obviamente con controles también. Los controles en estos sectores estratégicos, porque ha habido despilfarro, Economista, corrupción. lo que Con eso vamos a garantizar mayor rentabilidad y se beneficia a toda la población. Claro, usted ha hablado del tema de los recursos mineros, de la necesidad de explotar recursos sin explorar y explotar sin afectar el ambiente, pero ahí van a tener un choque, por ejemplo, el gobierno del señor Lasso con Pachakutik, porque la línea de Pachakutik es absolutamente radical, antiminera. Bueno, tendrán que conversar. Son 105.000 hectáreas que estarían en proceso de exploración, explotación y comercialización. Lo que nosotros hemos dicho, que el modelo implementado no es el correcto. Debería haberse implementado el mismo modelo que en el sector petrolero. Ahora, tendrán que entrar en un consenso, porque no creo que todo se esté afectando, por ejemplo, al tema del agua, que es una de las propuestas que planteaba en este caso Pachakutik. Pero insisto, hay recursos ahí que se explota, sí, de manera ilegal, sí, que se están enriqueciendo algunos, sí. Entonces yo creo que, por ejemplo, la tecnología moderna, como por ejemplo se usa en Chile y que ha funcionado en términos generales bastante bien, debe ser aplicado aquí en el país, pero son recursos que necesitamos para nuestro desarrollo, así como los recursos petroleros. Gracias, economista. Larry Yumi Banda, vocero del Círculo de Economía de Guayaquil, por su visión sobre los retos económicos de la futura administración de don Guillermo Lasso. Que tenga usted un buen día. Muy amable.